Amigos del reino. Los amigos y los enemigos del reino. Ajá. Yo no sé, bueno, hace 8 días el Padre nos estuvo hablando precisamente de los enemigos del reino. Yo les voy a pedir que vean nuevamente la grabación, no sé cómo le llaman, la grabación de hace 8 días. Y escuchen cómo nuestro sacerdote nos dice en su plática, y van a identificar quiénes son los enemigos del reino. Dice, lo contrario a lo que quiere Dios. Lo contrario a lo que quiere Dios, efectivamente, esos serían los enemigos del reino. Dice, escuchar las palabras del Señor y ponerlas en práctica nos convierte en hijos del rey. Si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, vamos a ser fieles hijos del reino. Acabamos de ver que hacernos prójimos con los demás es un imperativo para los discípulos del reino. O sea, no debe haber otra cosa más importante que ser prójimos. En la clase pasada o en la lección pasada nos hablaban de que era primordial el amor en el reino. Y ahorita nos dice que debe imperar, ¿sí?, nuestro servicio al prójimo. Dice, ahora vamos a identificar a los miembros del reino y aquellos que impiden que se extienda y que dé buenos frutos. Alguien en su librito que tiene la cita de, del trigo y la cizaña, la vamos a leer y sobre esa vamos a ir, los puntos que dice el libro. ¿Alguien me hace favor de leerla, la del trigo y la cizaña? Sí, la que está ahí para no andar. Ya, Anita, nos va a hacer favor. Jesús les propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él les respondió: lo ha hecho un enemigo. Palabra del Señor. Muy bien. ¿Nos habla de quién? A ver, vamos a hablar del trigo y la cizaña y ustedes luego se van sobre la cizaña. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la cizaña que el trigo. Sí, pero en este caso, estoy preguntando de qué habla la palabra. Hay que aprender a contestar la pregunta que se nos hace, porque es bien importante para tratar de entender lo que acabamos de leer. No nos vayamos con una sola cosa. Es la comparación del trigo y la cizaña. Ahora sí, ¿el trigo quiénes son? ¿El trigo quiénes son? Nosotros. Ay, qué bueno que fuéramos nosotros. Sí, nos podemos considerar que somos trigo, porque estamos en ese reino de Dios, tratando de... El trigo son los amigos del reino, los hijos de Dios, los que hacen la palabra de Cristo, los que llevan, los que somos prójimos en el reino. Y la cizaña, ahora sí, ahóguense. Los enemigos. Los enemigos. ¿Los que más? Los que no pasan del reino de Dios. Los que no son del reino y viven en el reino, además. ¿Sí? Entonces, el trigo, la cizaña, cuando crece junto con el trigo,
se adhiere a la raíz del trigo y es una hierba venenosa. Pero dicen que cuando empieza a crecer es exactamente igual, se confunde con el trigo. Ya nada más cuando empieza a crecer más es cuando se distingue que ya hay cizaña. Y no se puede separar del trigo porque se dañarían las raíces, porque se incrustan o se unen las raíces. Ajá. Entonces tienen que esperar a que crezca para que su sembrador la separe, ¿verdad? Y la cizaña la llevan, la secan o la tiran y la queman, ¿sí? Entonces, abusados con quien nos identificamos, no nos vayan a tirar y nos vayan a quemar y llegue el sembrador y nos separe y, híjole, y al fuego, al fuego. Entonces, vamos a analizar el punto número 1. El reino tiene amigos y enemigos, ya lo dijimos, el trigo son los hijos del reino, son la buena semilla, aquellos en los que el reino dará su fruto. Vuelvo a la clase pasada. En la tarea nos habla de los frutos, en el ejemplo del sembrador, ¿verdad? En la parábola. Nos habla de los frutos. ¿Quién da el 100 por 1? ¿O el 60 por 1? ¿O el 30 por 1? La semilla que cae en buena tierra. ¿Y quién es la semilla que cae en buena tierra? ¿Qué pasa? El que hace vida la palabra de Dios. Hace vida la palabra de Dios. Nace, se desarrolla y da fruto, ¿sí? Nosotros, decía el padre, a veces vamos, venimos, porque estamos, digamos, ya podemos estar dando unos temas de principios de nivel y seguir instruyéndonos, ¿sí? Pero también nos cuesta, ¿cómo les diré? Debemos de, aunque no estemos, porque nunca vamos a estar al 100% instruidos, pero sí podemos ir trabajando conforme vayamos avanzando. Y eso es ya trabajar para el reino. Quien no es amigo del reino, no trabaja para el reino. ¿Sí? No hay ese crecimiento, ¿no? ¿Mande? No hay ese crecimiento, porque si tú estás trabajando vas teniendo ese crecimiento, ¿no? Como la cizaña con el trigo, ¿están los dos? Sí, acuérdense que en el reino de Dios pues tenemos que trabajar. Los que nos vamos a dedicar a flojear en el reino de Dios, pues vamos a hacer la cizaña. Pero también podemos estar predicando, llevando la palabra, pero no la hacemos vida. Es cuando decimos, hagan lo que les digo, no lo que yo hago. Exacto. Entonces, al contrario de los hijos del reino, pues se identifican los hijos del maligno, cuya finalidad explícita es echar a perder el reino de Dios. Punto número 2. Los enemigos del reino se confunden con sus miembros, porque no necesariamente se oponen de forma clara al reino. ¿Cuántos estamos dentro de la formación y no estamos de acuerdo? No nos gusta, no nos parece. Ay, a mí me encanta que nuestras pláticas las den los sacerdotes. Y se paran y salen enfrente y, ay, ¿por qué no vino el padre? ¿Verdad? Sí, no estamos conformes. En lugar de apoyar, de animar para que sigamos trabajando, nos desalienta o nos desalentamos, ¿verdad? Que también puede pasar. Dice, entonces, echamos a perder las cosas del reino de Dios. El punto número 2. Los enemigos del... ya esto ya les acabo de decir, ¿verdad? Porque necesariamente no se oponen de forma clara al reino. ¿Y qué pasa? Tomando este ejemplo, termina la plática y, ¡ay, qué bonita estuvo la plática! ¡Qué bien la diste! ¿Verdad? Aunque después digan, ¡ay, mejor lo hubiera dado otra persona!
Sí, ni sabe. ¿A poco no? O no me gusta cómo habla, o no me gusta lo que dice. O sea, y somos, o sea, nos confundimos dentro de los que sí son amigos del reino. ¿Sí? Y viene el punto número 3. Los hijos del reino viven los valores que Jesús anunció. Mostrar signos claros de que el reino vive en nosotros. ¿Cuál sería ese mostrar que el reino vive en nosotros? O sea, ya nos consideramos hijos del reino. Se supone, o así debe de ser, que ya vivimos los valores. Ahora, mostrar signos claros de que el reino vive en nosotros. ¿Cuáles serían esos signos? ¿Cuáles serían esos signos? Los signos son que demos testimonio. Yo creo que la vida comunitaria es Ser tolerantes, no exacerbarnos, ir a misa, comulgar, confesarse, la oración, rosario, todos los medios que están al alcance de nuestra mano. Se les fue el más importante y que acabamos de ver ahorita. el amor. Son los que escuchan. El amor, pero en este caso es Ver al prójimo servicio, Jesús nos ve y amarlo. exacto. Las obras de misericordia. Acabamos de ver quién es qué es lo que debe imperar en el reino, aparte de una exigencia que es el amor. Debe imperar la ayuda al necesitado. Las buenas ¿Sí? acciones. Dijeron ahí la oración. ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestra oración? O seguimos, recuerdo también mucho a un sacerdote que decía, ya dejen de pedir siempre por el callo de Petrita. Ya pidan otra cosa, ¿sí? Si todavía vas a pedir, porque nosotros ya no deberíamos de estar pidiendo, deberíamos de estar agradeciendo, deberíamos estar alabando. Yo digo que estar ofreciendo, porque se ofrece a Dios algo por tal cosa. Por ejemplo, como ahorita nos dicen en Semana Santa, el ayuno, la abstinencia, todo eso, entonces ofrecer ya es otro cambio diferente. A nada más pedir, como dices, no, ya es ofrecer, porque ya conocemos a Dios, ya tenemos que entregarle algo. Sí, es importante que tú ofrezcas, pero lo que tú ofreces es para sanación tuya. No, para los demás es como el terremoto, ofrezco mi ayuno, ofrezco mi misa, ofrezco mi dolor, mi sufrimiento, Ok. ofrezco que no voy a comer esto. Yo lo he tratado de hacer. Lo ofreces por los demás, por tu prójimo. Ok, muy bien. Sí, porque luego somos bien limitados en nuestras oraciones con nuestro Señor. ¿Sí? Acuérdense que la oración es un diálogo, nada más. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta para vivir los valores del reino es no hacer signos externos. ¿Cuáles serían esos signos externos? Que nos vean, ¿Mm? que nos vean, Que nos vean. Que nos vean que trajimos un paquete de galletas. Se los acabo de decir. Que nos vean, ¿sí, verdad? Ya que hizo alusión Catita a lo de la Cuaresma. Es dar testimonio de vida. Exactamente. ¿Sí? No nada más es el que me vean. Lo acabamos de ver ahora que se impartió, se impuso la ceniza. ¿Sí? La palabra de Dios que decía, la que se proclamó. Que te laves la cara, que no. Lávate la cara cuando ayunes, que no se te note. Exacto, todo lo que tú estás dando, lo que tú estás ofreciendo, como dice Catita, que no se note, ¿sí? Eso es realmente vivir un valor. La gente no tiene por qué enterarse todo lo que tú haces. Bueno, si es malo, sí que se enteren para que te digan que no. Luego,
escuchan, los que viven los valores del reino, dice, escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Como decía Omar, sí, ¿verdad, Omarcito? Tú nos lo dijiste. Entonces, tenemos que escuchar, también nos lo dijo el padre en la clase pasada, yo digo clase, la lección pasada, ¿sí? Tienen oídos y no, escuchan. Entonces, hay que escuchar, pero no nada más escucharla, sino hacerla vida. Debemos construir la casa sobre roca firme. ¿Y quién es nuestra roca firme? Jesús, claro. No basta sentirse satisfechos con el apostolado. Podemos ser ministros, podemos ser de liturgia de la palabra, podemos ser misioneros, el ministerio que a ti te toque, o saber orar muy bien, en fin, lo que cada quien aquí tiene en un ministerio en sus parroquias. Entonces, no nada más conformarnos con ese apostolado. Es necesario dar testimonio y trabajar para el reino. O sea, ¿qué significa? Hay que hacer más, o hay que hacerlo bien. Hay que trabajarlo bien, con ganas, con ánimo, que sepan que quien estamos sirviendo es a Jesús. Yo luego digo, no hacemos siervos inútiles que no hacen más que lo que yo les mando. Luego digo, ay Señor, yo a veces ni eso, yo a veces ni lo que tú me mandas hago, o lo hago mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer y en oración ofrecer para que Él haga su obra y nosotros vayamos transformando aquello que no sabemos hacer. Nos falta mucha humildad, nos falta mucha generosidad, nos falta mucho desprendimiento. Y no estoy hablando desde el punto de vista económico nada más. En tiempo, en servicio, en escucha, en qué cara te voy a presentar. Porque sí, a veces traemos una carita, nos traemos los problemas desde allá y las traemos cargados. Pues hay que entrar entonces al Santísimo, donde está expuesto el Santísimo, donde está el Santísimo en el Sagrario, y ahí ve y déjale lo que traes. Para que mostremos una buena cara a nuestro prójimo, que se vaya con alegría porque nos vio sonreír, porque nos saludamos, porque a veces nos saludamos y no nos contestamos. Entonces, es importante en las cosas sencillas, ¿sí? Por ahí hay que empezar, no necesitamos hacer cosas extraordinarias. La simple cordialidad entre nosotros, con eso tenemos para irnos gustosos. Y para decir, ay, es martes, híjole, sí, porque ahí sí se vive el reino de Dios. Ahí sí hay sonrisas, ahí sí hay amor, ahí se siente y se percibe ese acompañamiento. Bueno, punto número 4. ¿Qué? Ah, sí. Ay, pensé que era 8:15. Es que pensé que era 8:15 y dije, ay, se me fue el tiempo. Punto número 4. Tú me dices nada más la hora que es. Los enemigos del reino se conocen por sus frutos. Se consideran opuestos al reino. No me hagan caso. Los enemigos del reino se conocen por sus frutos. ¿Qué tipo de frutos hay? Frutos buenos y frutos malos. No hay árbol, un coctelito de frutas. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Nos cuesta cuando pues no sabemos o no traemos esas ganas, digamos, de sonreír, ¿no? Así como que, hola. Pero dice que lo tenga por vocación. Bueno, sí. El bozal, dice el padre Alfonso, el bozal.
Bueno, entonces el árbol se va a conocer por sus frutos. Nosotros nos vamos a identificar por nuestros frutos. Si somos hijos del reino o somos los hijos del maligno. Aunque se escucha muy feo, a mí no me gusta eso. Nuestro hablar nos delata. Porque cuando eres grosero, dijera el padre, aquí no nos pasa. Pero cuando somos, no me refiero a que digan groserías, digo, yo supongo que no dicen, pero a lo mejor, no sé, me saludan y de pronto, ay, pongo mi carota, ¿no? ¿Sí? Que nuestros hijos ahora ya no se llaman Pablo, ahora son güeyes. Todos, sí, efectivamente, todos se llaman güeyes. Si así les digo, ay, todos se llaman igual, ¿verdad? Sí, cuando escucho a los jóvenes que están platicando y que de ahí no se bajan, yo les digo, oiga, ¿por qué todos se llaman igual? Y casi me dicen, nada, exacto. Entonces, nuestro hablar nos delata. Quieran o no, yo siempre he dicho, cuando nuestro servicio o a lo que nos dedicamos no es de corazón, nos cansa, nos va a cansar y nos va a delatar porque vamos a volver a lo que somos. Entonces, eso es lo que nos delata. Luego, vamos a ser falsos profetas. Vamos a proclamar algo que no vamos a vivir. Nuestra boca habla de lo que nuestro corazón está lleno. Pero también si te vas a confundir entre el reino, puedes hablar y proclamar la palabra sin que la vivas. Pero sí se percibe. Pero si se dan cuenta. Pero si no sabes vivirla, ¿cómo vas a dar una cosa que no sabes? ¿Cómo sabes que yo ahorita les estoy transmitiendo la palabra y que no la vivo? Se percibe. O sea, Por eso. sí, por eso el hablar nos delata. Sí. O sea, pero sí, ahorita vamos a llegar hasta allá. Lo importante es que el enemigo se oculta. ¿Sí? ¿Para qué? Para estar a la acechanza de nosotros, los que debemos hacer vida a la palabra y lo que hacemos vida a la palabra en el reino. ¿Sí? Pero acuérdense que hay un maligno que siempre está al acecho. Y entre más servicio, entre más entrega, entre más trabajes para el reino, más te va a tentar. Pues nos acaba de decir ahorita el papá de la cizaña. Siempre va a crecer la cizaña. Siempre va a estar entre nosotros. Sí. No estamos exentos a que... Ok. Otra cosa que hay, se aprovechan de los demás. Muy dulcemente, muy amablemente, muy cordialmente, muy necesitadamente, pero van a querer que nos sirvan. Vamos a querer que nos sirvan. ¿Sí? No me voy a querer molestar. Ay, pues voy a aprovechar ya que no puedo. Ay, dame, hazme, tráeme, ponme. ¿Sí? Entonces, y eso sin pensar que ocupen la palabra de Dios como pretexto para obtener un bien para mí. Cuidado porque espero que, bueno, yo creo que no. Aquí no se da, dice. No, pero no, yo creo que ya los que estamos aquí hemos tenido ya bastante crecimiento, creo yo, ¿verdad? Espero no equivocarme, que no creo que lleguemos a tal grado. Con fallas, con deficiencias, con limitaciones, sí. Pero que trabajando con, ¿cómo dicen en la liturgia? Con Cristo, con Él y en Él. Entonces, esas fallas, esas limitaciones, Dios las va a hacer grandes. No en limitaciones, sino en crecimiento para poder vencerlas. Ya te estás riendo, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Que cuando, tú lo acabas de decir, cuando hay un crecimiento, cuando tu actitud o algo que está mal,
El espíritu es el que te va educando y te dice, ¿sabes qué? Que tu comportamiento no fue bueno, que la regaste. Entonces ya él ya va haciendo su obra, ya va haciendo que uno reflexione, por mí, ¿no? Sí, no, por todos. Sí, Ajá. digo, y así es, ¿no? Con nuestros defectos, con nuestras limitaciones, pero el Señor nos quiere tener aquí y quiere que verdaderamente mostremos ese reino que Él ya nos lo dio y mostrarlo a los demás. Así es. Así es. Así es. El Espíritu Santo nos da discernimiento. En el reino, pues, es Dios Trino, que representado en Cristo, que es Cristo mismo, sí, pero que es la segunda persona de la Trinidad, de Dios. La conciencia también ya nos cuestiona mucho, ya es diferente antes, ahorita ya nos cuestiona la conciencia. Y el Espíritu Santo si nos ayuda a cambiar. Pues bueno, como lo dijo Martita, o sea, ya va creando en nosotros un entendimiento para poder discernir entre lo que sí es bueno y lo que no es bueno. ¿Sí? Porque la conciencia, bueno, no sé qué le llames conciencia, porque puede ser también que, ya, no, pues está bien, sí, no, todos lo hacen. ¿Qué pasó? Yo también, bueno, en esa parte es a veces un poco contradictorio, porque también como que el Señor nos dice, bueno, te equivocas siempre en lo mismo, y la sigues regando en lo mismo, y sigues siempre pidiendo perdón por lo mismo, entonces, ¿en qué momento te vas a convertir? Como en algún momento lo dijo Padre, o sea, no hay que aferrarnos también a que es que a mí me gusta estar aquí y yo tengo que dar el servicio a Dios, y a veces también es bueno dejar un poquito, soltar un poquito como que esa situación para que uno se tome un tiempo, porque a veces estamos como ya muy viciados en el servicio, entonces yo siento que si siempre estamos equivocándonos con la misma piedra, entonces nuestra fe y nuestro reino no es tan firme como pareciera. A lo mejor estás hablando de los hermanos o de los servidores, bueno, no los servidores, de los que se confunden en el reino y sin embargo no trabajan para el reino. Ya no están creciendo. Ahorita vamos a llegar a ese punto de que puedes haber empezado bien y te estancaste. Pero ahorita lo vamos a ver. También lo toca el libro. Jesús nos anuncia un juicio generoso, no es cierto, un juicio riguroso y su destrucción al final de los tiempos para todos aquellos que se confunden entre los trabajadores del reino, entre los hijos de Dios, entre los amigos del reino, que no son amigos del reino. Ok, hacemos un paréntesis para que tomen su cafecito y su galletita. Bueno, vamos a iniciar con el número, ¿qué nos toca? El 5, ¿verdad? El 5. De miembros a enemigos. De miembros a enemigos. Podemos integrarnos a ese reino de Dios y trabajar como debe de ser para el reino de Dios, pero luego, ¿qué pasa? Si no se hace las cosas como yo quiero, no me gusta. Y entonces nos podemos llegar a convertir en los enemigos del reino. Si no lo hacen como yo quiero, ni me digan nada, ni me inviten. Como decía el Padre, con Cristo, ¿para qué? Con Cristo, con Él y en Él. Nadie más. Nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros debemos ser reflejos o espejos de Cristo. Y que Cristo vive en nosotros, por supuesto. ¿Sí? Entonces, si no se hace lo que quieren, podrían llegar a convertirse en enemigos al fungir como piedra de tropiezo para el progreso del mismo. En lugar de animar, desanimamos. Ya te estamos metiendo el pie. En lugar de apoyarte, te ponemos obstáculos. Ya te estoy poniendo el pie. ¿Sí?
Y entonces, en lugar de trabajar para el reino, estás ¿cómo se dice? De obstaculizar. ¿Quién sabe? No me acuerdo. Bueno, como se diga. Eso, obstaculizarnos. Ya nos está obstaculizándonos. Con sus actitudes cierran la puerta del reino a otros. El famoso, ay, ¿para qué voy? Sí, míralos. Ay, ¿para qué voy? Nada más óyelos, porque somos hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, nada más cómo se comporta, ¿y eso qué? Va a la iglesia. ¿Y nosotros qué decimos? Pues qué bueno que voy, porque ¿qué tal si no fuera? O sea, ya le estás metiendo la patota, ya estás siendo un mal ejemplo para que ellos se unan, se junten, se reúnan con nosotros. Pues si te van a ver así, vas a decir, ¿qué voy? ¿No viene también al caso con nuestras actitudes? Cierran la puerta del reino a otros, porque con nuestras actitudes ya ellos ya no se animan a venir, por ejemplo, los de fuera. Sí. Interpretan la ley de Dios a su antojo. ¿Verdad? Si la ley dice ojo por ojo, ¿por qué no me la voy a cobrar? En lugar de decir, si te pegaron en la mejilla izquierda, por la derecha, o al revés, no sé cómo digo, ¿verdad? Y eso no significa que te dejes golpear, como decía el padre hace 8 días. Bueno, no sé qué dijo, ¿verdad? Pero no es esa la intención de que te golpeen 2 veces, sino que si te hicieron un mal, tú vas a responder con un bien. Yo tengo la palabra. Hay que dar con guante blanco a la persona que te ofrece. Pero no se trata de vengarnos. No. O sea, a veces damos la cachetada con guante blanco para que sienta, para que sufra, para que vea que yo soy la buena y él es el malo, o ella es la mala. No, no se trata de eso. Se trata de que realmente tus sentimientos te lleven a actuar de buena manera con aquella persona que te está ofendiendo. Que no es fácil, no, por supuesto que no es fácil. ¿Sí? Porque a veces cuando nos agreden, nosotros agredimos con lo que nos hicieron y hasta más. Ya no estamos ni siquiera cumpliendo el ojo por ojo. ¿Sí? El ojo por ojo, el ojo por ojo es, ok, me das, te doy, ya. Pero no que me dijiste, te digo y le digo y le digo y le platico y te difamo y o sea, ya no fue ojo por ojo. Ya nos estamos yendo a la venganza. Y en el reino de Dios, pues eso no es de Dios, no es de los hijos de Dios, no es de los que estamos viviendo el reino de Dios, sino es de los enemigos del reino. Por ejemplo, Dios corrigió con amor. A ver, ¿sí? Yo te puedo compartir, por ejemplo, en algún momento, cuando eres joven y te dejas guiar por las cosas del mundo, y sí conoces a Dios, pero como de lejos, ¿no? Como ahí guardado. Y en algún momento yo llegué a decir, ay, pero pues que Dios todo me perdona, es que Dios dice que es misericordioso, entonces yo puedo seguir haciendo y a lo mejor se me va a perdonar. O sea, no, porque es bueno. Y te vas llenando de esas cosas del mundo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que ese mundo ya no es suficiente, ya te sientes vacío, te sientes chiste, te sientes perdido, ¿no? Y es cuando retomas lo que Dios te dice. Pero cuando no estás 100% con Dios, si utilizas sus, vayamos a decirlo a lo mejor equivocadamente, sus beneficios. Efectivamente. Y sí, somos necios. Y sí, creemos en la misericordia infinita de nuestro Señor y que podamos pecar cuantas veces queramos y nos arrepintamos y pidamos perdón y Él nos vuelve a perdonar dentro de su misericordia. Pero ¿qué pasa si te llega la muerte cuando todavía no te arrepientes? Cuando todavía dices, Dios todo me lo perdona. ¿Te mueres sin perdonar? Ese es el riesgo que corres. Que Dios es misericordioso, por supuesto. Que Dios todo lo perdona, por supuesto. Pero somos muy necios. Y si eres necio, no vives el reino de Dios. Ni vives
con el del reino de Dios, que es Cristo mismo. Algo que yo escucho a algún padre decir que no basta con que digas, ay, está el momento de mi muerte, me voy a arrepentir y ahí ya Dios me va a perdonar. Tú no sabes realmente si vas a estar en el paraíso. O sea, no es suficiente arrepentirte, porque sería muy fácil para todos a la hora de la muerte. Un minuto antes de arrepentirte, entonces, ¿qué chiste tendrá? Bueno, yo creo tanto en la misericordia de Dios que yo sé que en el último momento, si te arrepientes, te va a perdonar. Pero ¿qué pasa cuando no estás acostumbrada? ¿Qué pasa? Permíteme, te voy a explicar. ¿Qué pasa cuando no estás acostumbrada a vivir como Cristo te ha enseñado? El día que tú te vayas a morir, de quien menos te vas a acordar va a ser del Señor. Y el día, y cuando seas juzgada, bueno, vamos a ser juzgados por el amor. Y nos dice, también me lo han dicho otras personas, los diáconos, si tú no has vivido con Cristo, con Dios, durante toda tu vida, el día que te mueras y te vayas, tampoco vas a querer estar con Él. Pues si ¿Sí? no te conozco. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vivir nuestro reino. Mira, yo siento que aunque conozcas a Dios, si no hay misericordias en tu vida, no importa. Hay ateos que no creen en Dios, pero son misericordiosos. Y dicen, por tus obras serás reconocido. Entonces es más fácil que a lo mejor un ateo, Dios lo reciba en su paraíso, que nosotros estamos todo el santo día y conocemos a Dios, porque no vivimos lo que creemos. Volvemos a nuestro tema. No somos amigos del reino, somos enemigos del reino. Somos los que creamos obstáculos en el reino y no vivimos con Dios o con Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no estamos con Cristo, ni menos vamos a ser misericordiosos, y menos vamos a predicar con nuestro ejemplo, y menos vamos a ser próximos de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Se convierten en perseguidores de los profetas del reino. También para ellos habrá un juicio riguroso, y les irá quitado el reino para dárselo a otros. Lo que decías, que a la mera de la hora pues, no te va a perdonar. No es que no te perdones, tú no te perdonas. Ajá. ¿Sí? O sea, dice, el juicio que el Señor va a tener por no vivir en su reino, por no ser del reino, por no ser amigo del reino, será un juicio riguroso y te será quitado el reino para dárselo a otros. Pero, por ejemplo, un ejemplo de vida de una compañerita que ya falleció y toda su vida fue de iglesia y de amor al prójimo. Gracias a ella muchos estamos cerca de la iglesia y ella terminó con una enfermedad muy terrible. Entonces, tuve la ocasión de irla a visitar y pues ella todavía me compartió que no entendía por qué el Señor la tenía así. Entonces, para mí fue una experiencia, yo creo que se pueden imaginar. Me quedé muda, no supe qué decirle, y yo como se lo comenté al padre Natanael, digo, padre, me sentía así tan mal de no haberle dado una palabra, aunque sea de consuelo. Lo único que hice fue abrazarla, y como digo al padre, no entiendo, yo también no entiendo. Y pues ya el padre ya me dio la explicación y ya me... Pero entonces, o sea, no estamos preparados. No estamos, o sea, si una persona tan hermosa y tan linda como ella, que toda su vida fue ejemplo de, o sea, terminó con una enfermedad así, y dice el padre, y termina más peor. Gente dedicada toda su vida a la iglesia, sí, terminan yéndose solos en los hospitales, sin visitas, y personas que no tuvieron nada que ver con la iglesia, y van mal, entonces son... ¿Qué quiere el enemigo de nosotros? Que reneguemos.
Si es una persona entregada y va a sufrir, en la hora del sufrimiento, podemos ser muy entregados y creer mucho en Dios en los momentos, qué padre, buenos. Pero cuando nos aprieta, cuando somos tentados, ¿dónde está nuestra fe? Dudamos. Y entonces, ¿sí? ¿Por qué yo, si era tan buena? O sea, ya nos estamos subiendo a la soberbia. ¿Por qué yo? O sea, no, bueno, este no es el caso. ¿Qué tal? Nada más no entendía. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu... Por eso no entendemos a Dios. Si Dios me está pidiendo la entrega, mi entrega total, ¿sí? Ahorita también lo vamos a tocar. Lo que pasa es que desde ahí Dios nos dice, quien quiera seguirme, tome su cruz. Entonces es nuestra cruz y la cruz nos va a santificar. Pero a lo mejor él ya no entendió eso, que es una santificación para tu alma de Muchas veces dicen que los sufrimientos del enfermo, a lo mejor ha sido toda su vida muy buena persona, muy generosa, muy servicial, muy buen prójimo, y sigue sufriendo. Que ese sufrimiento muchas veces es para que esa salvación la alcance la familia. Eso es lo que me han dicho y yo sé. Pero ahorita vamos a ver. ¿Vale? Bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Y si los apóstoles, que ya les llaman también, son santos, como murieron, lo que sufrieron, que no se dará por nosotros. Ahorita vamos a tocar ese punto, porque también aquí viene en cómo vamos a vivir el reino de Dios. No nada más en las cosas bonitas, en las cosas agradables. No, en el reino de Dios va a haber de todo. ¿Con Jesús o contra Él? El punto número 6. La opción por Jesús es radical. Exige también la disposición de tomar la cruz y perder la vida. Una vida en cruz es lo mismo que un agonizante que no alcanza a morir luego, sin sufrimientos. Es una cruz la que va a tener, independientemente de la cruz que lleve durante su vida por seguir a Cristo. Y como dijo Reina, vemos las bienaventuranzas. Y ahí tenemos todas las respuestas a cada pregunta. Si yo he llorado, si yo he sufrido, si yo he visto a los pobres, si yo... Bienaventurados ustedes que han sido así, de acuerdo al sermón de la montaña de nuestro Señor. Vamos a encontrar la respuesta para cada pregunta que tenemos. ¿Por qué sufro? ¿Por qué lloro? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué? Ahí en las bienaventuranzas tenemos la respuesta de los que vivimos en el reino de Dios. Podría ser considerado como enemigo del reino a aquellos que se oponen hoy a reconocer los derechos fundamentales de los seres humanos, de la humanidad. ¿Sí? Los que nos oponemos hay quienes... yo he escuchado mucho... dice... para que estos puedan vivir en paz, los seres humanos. ¿Cuánta gente está en desacuerdo cómo se trata al adulto mayor? ¿Cuánta gente está en desacuerdo cómo tratan a las mujeres? Pero no hacemos nada. No hacemos nada. El maltrato a los niños, a las personas de la calle, a los adictos, o sea, y no hacemos nada. Y hay todavía, porque me ha tocado escuchar, que estamos en contra del aborto. Pero luego decimos, pero si la violaron, sí. Yo estoy de acuerdo. Eso es anticatólico. Eso es anticatólico, decir. Sí, claro, pero los hay. O sea, el ser violado se les puede disculpar que aborte porque le va a estar recordando su violación y quién sabe qué tantas cosas. Ya no estamos de acuerdo a lo que debemos de vivir. Si estamos a favor de la vida, si el reino de Dios es vida, y nosotros muchas veces estamos en contra. Entonces, haga de cuenta que somos olas. Estamos amigos del reino y de pronto ya nos vamos como enemigos y otra vez para adentro. Así nos trae la marea.
no se está cumpliendo. ¿Qué tenemos que hacer? De no matar. Exacto. Simplemente. A veces hasta con una mirada no necesitamos decir nada, ni nada, ni nada. ¿Verdad? Quisiéramos desaparecer a la persona. Entonces, es bien importante que seamos fieles a lo que realmente estamos predicando y lo que hemos aprendido de Jesús para hacerlo bien. El punto número 7, coexistencia entre miembros, no, bueno, sí, los miembros entre amigos y enemigos del reino. Es inevitable la presencia del mal. En medio del bien debemos discernir, aquí está para las respuestas de todas las preguntas que nos hemos hecho ahorita, debemos de aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y reconocer la presencia del bien y del mal. En nosotros mismos encontramos semillas buenas y malas. Somos tierra fértil, a menos eso hemos dicho desde que empezamos nuestra plática. Y como tierra fértil, ¿qué pasa en nuestras macetas cuando nuestras plantas están bien bonitas? También les crece hierba. Ya no hablemos de la cizaña, ¿verdad? Les crece hierba, porque es tierra buena. Y se da que nazca lo que no se sembró. Entonces en nosotros, se imaginan, si el maligno está nada más acechando para poder sembrar en esa tierra fértil que queremos ser para trabajar en el reino, para ser amigos del reino, también va a nacer en nosotros el mal. Pero por eso es importante discernir. ¿Quién nos da el discernimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es bien importante nuestra oración. Siempre háblenle al Espíritu Santo para que nos llene de esos dones, porque el reino de Dios, con los dones del Espíritu Santo, vamos a poder vivir ese reino. Y aunque el mal nos aceche, aunque el maligno esté junto a nosotros, no va a poder actuar. ¿Por qué? Porque vamos a estar entregados a Dios. Entonces tenemos que luchar por erradicar la semilla del mal, orando, participando del sacramento o de los sacramentos, asistir a las misas, por supuesto, a la reconciliación, en fin, y trabajar en nosotros, pidiéndole al Señor que Él sea el que transforme nuestra vida, porque sí se puede. Trabajo cuesta y mucho, pero se puede. En este tiempo presente habrá que ser tolerantes como Dios lo es. Al día final hará la separación, pero que no influyan en ti. Esto lo agregué yo. Que no influyan en ti, porque luego, ¿qué pasa cuando estamos platicando y empiezan a hablar mal de una persona? Les decimos, ¿sabes que me voy a retirar? O ¿sabes que no hables mal de la persona? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Le echamos de nuestra cosecha. Y, o sea, nada más queremos que nos den tantita cuerda y despedazamos a esa persona. Pero tal vez sea porque sutilmente guarda esos rencores o esas aberraciones y es el momento de desahogarse, por eso lo sacan. Tienes 1000 formas de desahogarte en la confesión, ante el Santísimo, y entregarle todos nuestros rencores, si es que los guardamos en nuestro corazón. Sí. Entonces, ya no estás siendo hija de Dios, ya no estás siendo hija del reino, ya nos estamos convirtiendo en el enemigo. Por eso le digo, a veces somos como olitas. Vamos y regresamos. Es que yo digo que el peor peligro que tenemos cuando aceptamos ese tipo de semillas, que pueden germinar y si echan raíz, ya es más difícil de quitar. Pero también pasa yo en las plantas que tengo, a veces digo, ay, aquí nació algo, ¿qué nació? Y a lo mejor nació una margarita y dices, ay, nació una margarita. Si eres tierra fértil,
sí nacen cosas buenas, que de alguna planta bonita cayó ahí una semilla y... En el grupo lo podríamos tomar como pues tu servicio. Ya no nada más sirves ¿qué les puedo decir? Pues como ministro, a lo mejor ahora apoyas en otro ministerio, o sea, vas creciendo, te vas desarrollando, pero ese es el riesgo de ser tierra fértil. ¿Qué tenemos que hacer con esos enemigos o que están en contra? En lugar de que ellos nos echen a perder a nosotros, entre comillas, ¿verdad? Porque nos encanta que nos echen a perder. Seamos nosotros los que tratemos de transformar a nuestros hermanos. Que se vuelvan a integrar, que vuelvan a despertar en ellos esas ganas de servir y de trabajar en el reino de Dios. Y sin embargo, a veces no lo hacemos. Y nos convertimos nuevamente también en piedra de tropiezo de ellos también. Por eso dicen, hay que ser tolerantes, Dios lo es con nosotros. Entonces, hay que ser tolerantes, no hay que menospreciar a nadie, pero sí tratar de que si vamos a hacer una crítica que no es constructiva, mejor nos quedamos calladitos. ¿Sí? Ahorita se me viene a la mente, la tierra buena también a veces necesita una removida, ¿no? Porque a veces también se aprietan mucho las plantas y ya no crecen. Entonces yo creo que también cuando son buenos frutos, digo buena tierra, me refiero por ejemplo a hermanos que ya a lo mejor ya tienen mucho tiempo y que a veces se casan con una manera de trabajar, con una manera de hacer las cosas. Entonces, yo creo que también es bueno renovarse para seguir dando buenos frutos, ¿no? Aunque o sea, son tierra fértil, pero también necesitamos una actualización para... Es el cuidado que se debe de tener a la plantita, por decirlo así. Y ese cuidado en nosotros, ¿cuál va a ser? Lo acabamos de decir, la oración, la reconciliación, los sacramentos, el estar siempre unidos con Cristo. Los retiros, también las pláticas nos ayudan mucho a renovarnos, a remover esta tierra. La formación. Pero si tienes formación, pero no hay crecimiento espiritual, de nada te sirve la formación. Tiene que ir de la mano. Exacto. Decía así, nada más venimos a engordar, pero no damos, no compartimos. Bueno, el punto número 8, los enemigos perseguirán a los hijos del reino. La predicación del reino suscita enemigos y persecución. El mismo Jesús fue reo de muerte. ¿Por qué no he de sufrir yo si tú sufriste? Cuando llevamos la Eucaristía, hay una oración, una de las peticiones que decimos es que la persona enferma ofrezca con paciencia y alegría. Al principio me sonaba así como que dice yo, híjole, yo siento como que les voy a decir una grosería, en serio. Hasta que podamos entender que sí hay que ofrecer con alegría ese sufrimiento para unirlo al sufrimiento de la cruz de Cristo. No es a completar su salvación o su sufrimiento o su pasión, ¿sí? Es unirla a la pasión de Cristo y ofrecérsela con amor, con paciencia y alegría, y entonces sí, Él nos va a fortalecer. Sería más bien como adherirse a Cristo como una calcomanía, porque no vamos a aumentar nada a Cristo en su pasión. No, es unirte a Él. Es unirte a Él, no es, bueno, no sé a qué te refieras con una calcomanía, pero... Sí, adherirse, llegar. Ok, sí. Sí. O cuando estás sufriendo, ofrecerlo a los enfermos, a los que están en la calle. Sí, ofrecer el sufrimiento por algo. Claro, sí. Por los sacerdotes, por
ahí entra lo que decía la hermanita, ¿no? ¿Cómo siendo tan buena sufre tanto? ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento era decirle, un sufrimiento de Cristo, pues Cristo abrazó su cruz. ¿Sabe qué iba a decir? Se abrazó. Mi abuelita, que después descansé, ella le dio un cáncer. Ella estuvo en su sufrimiento y siempre con una fe bien fuerte y siempre pidiéndole a Dios. O sea, siempre pidiéndole a Dios y acordándose de Dios en todo momento hasta que ella murió. Y fue una persona que estuvo siempre aquí, entonces ella es mi admiración y digo, ay, tu modelo, tu modelo. Ella me puso el ejemplo, entonces ahí te das cuenta de que su fe tan grande que ella tenía. Y dice, ¿cómo una persona tan buena pudo sufrir tanto? Porque ella lo quiso también, se abrazó a la cruz. Vamos a eso de que si estamos sufriendo, no sabemos qué tanto dolor está sintiendo la persona enferma. También eso habría que ver. Entonces, ahí vamos, dice, el ejemplo no, es que no lo traigo aquí, es que conforme vas dando el tema, de pronto preguntan y se te viene otra idea. Ajá. Entonces, recuerden que el mismo Cristo, en el huerto de Getsemaní, ¿qué dijo? Su humanidad la puso en la presencia de Dios y le dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero claro, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, como humanos, sí, solamente el que está sufriendo sabe que tanto está sufriendo. Pero ese cuando nos duele, aunque sea la puntita de la uña, ¡ay! Somos bien escandalosos. ¡Me duele! Sí, el día que realmente tenemos un sufrimiento grande es cuando ya no sabemos qué hacer. Entonces, ¿por qué Jesús fue reo de muerte? Si estaba predicando el reino. Porque la gente lo mató. ¿No? ¿Pero por qué? Porque no les gustaba cómo predicaban y que hacían los milagros. Porque la gente no entendió la naturaleza de lo que él predicaba, la naturaleza del reino de Dios. No lo entendieron. Entonces, al no estar dispuestos a cambiar, porque eso es de lo que se trata vivir en el reino de Dios, el ir convirtiéndonos en esos fieles amigos de Cristo, en esos fieles servidores del reino, en esos fieles prójimos al necesitado. ¿Sí? Entonces, tampoco se querían molestar y que dijeron, pues mejor hay que matar. ¿Sí? Y lo crucificaron. Y entonces, nosotros, pregunta, que para que ustedes la piensen, no para que me contesten, no seguiremos diciendo, crucifíquenlo, porque no nos gusta ni nos acomoda a lo mejor la vivencia del reino, porque nos exige mucho, porque creemos que es muy difícil vivir en él. Y no es porque yo le diga al Señor, no quiero el reino, sino porque mis actitudes se oponen al crecimiento del reino. Les iba a decir no sé si ya vieron La Cabaña. Sí. Ahí en la cabaña está todo, porque el padre no quiere perdonar a la que él mató a su hija. Y no quería, así como Dios le decía, perdona y perdona. Y todos los que siguen el reino, sí, es muy difícil. La conversión, hay que trabajar mucho. Como ahora matan a los hijos, a las muchachas y quieren a fuerza dinero o que se haga justicia. O sea, ¿creen ustedes que nosotros ya estamos convertidos y viviendo el reino de Dios y trabajando para Él y ya no necesitamos nada? No, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, somos las olas. Ok, todos los que han vivido en el reino de Dios, como los santos, han muerto siempre como mártires. Si Jesús y los santos, que son santos,
murieron así. Nosotros, Que nos espera. como dicen, nos duele el callo y ya nos estamos muriendo. Hay que seguir en el sufrimiento también. Exacto, cargando la cruz. ¿Sí? Es que todos los Y eso es bien incómodo porque son pesa mucho. diferentes. Por ejemplo, José Sánchez del Río le decía a su mamá, nunca fue más fácil ganarse el reino. Y Así ella lo es. veía como una oportunidad y se lo ganó. Así es. Es diferente. Pero como mártir. Y a nosotros no nos gusta sufrir. O al menos a mí no, ¿ustedes sí? A nadie, yo creo. Y sin embargo hay que ofrecérselo a Dios. Ok, 9. No temer a los enemigos. No tener. No temer. ¿No? ¿O qué dice tener? Ah, y no dije no temer. Sí, eso fue lo que dije. No temer a los enemigos. O sea, no hay que tener miedo. Sabemos que vamos a ser tentados, que el mal siempre está junto a nosotros, que nosotros mismos podemos ser esos obstáculos en el reino, y sin embargo, sabiendo que con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, podemos fortalecernos y seguir adelante. No tener miedo, tener la seguridad en aquel que es el dueño del reino. Es el dueño de la vida, que cuida bueno, en este caso sería de nosotros, con afecto paternal. ¿Qué papá dice? ¿Qué papá le da una piedra a su hijo cuando tiene hambre? Si no lo hacemos ni nosotros, pues ahora el Señor nos cuida, nos protege, nos arma con el escudo y la coraza del Espíritu para enfrentarse al mal, al maligno. El maligno no es terreno. Entonces tenemos que revestirnos de la vestidura de Dios para poder, o para más bien para que Él enfrente esas tentaciones. Nosotros solo debemos de ser dóciles al Espíritu Santo. Estar de parte de Jesús tendrá su recompensa final frente al Padre. Tenemos que orar siempre, siempre, porque nuestra lucha es en contra de los espíritus del mal. Siempre en oración, siempre, siempre, siempre. Yo no sé si acostumbren, bueno, cuando están en su casa y hacen oración, no sé si ustedes lean la palabra de Dios en voz alta. Por ahí también me decían, si tú en tu casa lees la palabra de Dios en voz alta, cualquier cosa mala que pueda estar ahí, se va a ir. Si tú oras, a veces no sé si les llega a dar miedo en ocasiones, o nos asustamos por algo, siempre estar en oración, siempre, siempre estar en oración. Y Él te va a fortalecer y te sana todo lo que en ese momento estás sintiendo, Él lo va a sanar. Y el punto número 10, los otros miembros del reino. ¿Quiénes son los otros miembros del reino? ¿Nada más somos nosotros? ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los otros miembros del reino? Pues los de las otras comunidades, quizás, los que trabajan para el reino, pero que no están aquí con nosotros. ¿Sí? Entonces, debemos mirarlos también como trabajadores del reino y recibirlos y abrirles nuestros brazos para que sientan también el cariño de nosotros. Podríamos decir los cristianos, los testigos de Jehová, todos ellos que andan predicando. No nos metamos en esos rollos. Yo estoy hablando de nuestra iglesia universal, nuestra iglesia católica. No, pero ¿sí? señora, en general. A ver, yo no estoy hablando de que no ames a tu hermano, sea quien sea, o esté donde esté. Yo estoy hablando de nuestro reino fundado y donde gobierna Jesús. Yo no sé si en esos, como yo no he estado en otras religiones o en otras sectas, yo no sé si sea el mismo Jesús. Yo no lo puedo decir porque no las conozco.
pero yo estoy hablando de mi iglesia católica. Quiere decir, por ejemplo, que si hay niños enfermos de cáncer, una comunidad se pone a rezar, a orar por estos niños de cáncer. Eso es lo que ella... Dice aquí en el libro, maestro, hemos visto que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús respondió, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, que el que no está contra nosotros, está a favor nuestro. ¿Sí? Yo no le estoy hablando de otras religiones, ni me meto porque desconozco las demás religiones. Yo creo que es simplemente también el hecho de que hay otras comunidades cercanas que a lo mejor tienen otra manera de trabajar, tienen otras cosas que hacer, trabajan para respetar porque ellos también están en camino al reino de Dios, simplemente que trabajan diferente a nuestra comunidad. Exacto. Y en sí siempre hay que respetar a todos sus ideas, sus... Por supuesto, por supuesto. A un hermano separado, bueno, pues, esa es su convicción y pues lo único que podemos hacer es predicar. Si la reciben, qué bueno. Y si no, no, tampoco. Como que también hay que traérnoslos. Sí, ¿cuántas veces no nos reunimos? Se han hecho aquí juntas de canales y vienen de otras parroquias. Bueno, ustedes son de otras parroquias y estamos hermanados ahorita en el grupo, pero vienen de otras parroquias y allá sentados unos, acá sentados otros, acá sentados otros, y no convivimos, ¿sí? Y en el reino de Dios, pues, todos somos los mismos servidores, para el mismo patrón. Entonces, ¿por qué no hemos de convivir y de compartir? ¿Sí? Y muchas veces ahí es donde alejamos, porque ponemos nuestras carotas y ni saludamos y ni nada, ¿verdad? Porque no son de aquí. No son de aquí. Dice, el proyecto del reino, ahí voy. Pensamos que, híjole, qué difícil, imposible para nosotros. Sí es imposible quizás para nosotros, pero para Dios no hay imposibles. El proyecto del reino supera nuestro entendimiento, por lo que había que reconocer que se extiende más allá de los límites de la inteligencia humana. Por nuestro pensamiento tenemos demasiadas limitaciones. Para Él no las hay. Y para Él todo es posible. Los pensamientos no son los pensamientos de los hombres. Claro, Él tiene los suyos y ojalá y los pudiéramos aprender a entender y hacerlos vida. Pues hemos terminado. Yo sí quiero, tomen sus libros en el tema 11. Nos vamos a despedir con no es oración, pero a mí me suena oración hermosa. Le estamos pidiendo la bendición a Dios. En el tema 11, después de que dice en la portada, dice, el reino exige reconocer al otro como prójimo. Y abajo, Señor, bendíceme. Ahorita lo leemos juntos, Adrián, por favor. En el tema 11, en la portada, exacto, ¿dónde está el dibujo? En el de abajo lo vamos a leer juntos y con eso nos vamos a despedir. ¿Sí? Entonces, decimos, Señor, bendíceme para que no sea indiferente ni insensible ante las necesidades de mi prójimo. Te lo pedimos a ti, Padre Santo, que todo lo puedes, en Cristo nuestro Señor, por el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tarea. En la página, ahí mismo en el tema 11, sí, en el 11. La página 69. Hay un cuadro que dice camino de acceso a la parábola. Si tuviéramos más tiempo debemos haber hecho una lección divina, pero se trataron algunos puntos de la lección divina. Aquí tenemos
van a hacer van a leer todas las preguntas que están en el cuadro, que es la 69 y la 70. No van a contestar pregunta por pregunta, pero sí van a leer las preguntas para que sepan qué es lo que tienen que rescatar de esa lectura. Y escribir en lo que dice meditación, escribir un párrafo, lo que ustedes quieran, lo que ustedes hayan entendido de su lectura. Después viene compromiso, hay preguntas, leemos las preguntas y hacemos una sola respuesta, nada más, en compromiso. Y en la oración también trae algunas guías, unas observaciones que pueden usar para hacer una oración. Todo va referente a la parábola que leímos. No se extiendan tanto, no necesitan poner mucho, con una poquita. Y de la página 78, solo van a contestar lo que dice evaluación. Son 2 preguntitas. ¿Sí? ¿Ya la localizaron? Sí. Donde dice meditación, nada más van a contestar esas 2 preguntitas y eso es lo único. Lo hacen en una hoja blanca, por favor. Sí, evaluación. ¿De meditación contestar todas las preguntas? No. Vamos a leer las preguntas para entender qué es lo que tenemos que localizar en nuestra parábola. O qué es lo que tenemos que entender de nuestra parábola. Y hacer un comentario. ¿Sí? Nada más, no contesten pregunta por pregunta, no, nada más un comentario. Eso lo vas a querer en una hoja. Sí. Eso es todo lo de la tarea. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela.